Estamos aquí, bueno, recopilando otro testimonio, en este caso el tercer testimonio, en el Centro de Veteranos y Familiares de Caídos en Malvinas de la ciudad de Punta Alta. Bueno, estamos en compañía del capitán de navío retirado, Marcos Simpson, médico, Simsac, es así, ¿no? El Sí, apellido. sí, sí. Bien. Eh, bueno, a ver, médico, Malvinas. Podemos tener un rato de historias bastante sensibles, ¿no? Porque, bueno, ser médico en ese momento debe haber sido bastante duro. Pero para empezar, para meternos, bueno, ¿cómo llegó? ¿De dónde es usted? ¿Cómo llegó a la Armada? Bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Me incorporé a la Armada en 1974 como teniente de fragata. ¿Qué lo movió a incorporarse en la Armada en aquel Ah, momento? es una historia muy larga. Vengo de una familia de guerreros. Ah, bien, bien. Mi apellido lo dice todo, soy descendiente de polacos. Mi padre, mi madre y mi abuela pelearon toda la Segunda Guerra Mundial, Claro. vinieron a buscar paz a la Argentina y ahí nací yo. A partir de ese momento uno escuchaba todas las historias que vivieron mis padres. Siempre me llamó la atención el uniforme, así que cuando me recibí de médico decidí ingresar justamente en el arma que más me gustaba. ¿Por qué la Armada? La Armada siempre me gustó porque el mar me gusta. Claro. El tema pasaba que tenía otras propuestas, pero seguí con esa vocación de servir en la institución. La Armada para mí es todo. Es familia, es trabajo, es amigos. Me siento plenamente realizado. Por supuesto, todo con su vaivén, momentos en que uno está mejor, otras veces no tanto, pero es una gran familia la comunidad de la Armada Argentina. Me dijo año 74. En el año Usted 74, sí. egresa y decide Y me entrar incorporó, sí, a la y se institución, sí. incorpora en la institución. ¿Cuántos años? Y ¿Tendría 25, 22? 24 años tenía 24 cuando años. ingresé, sí, sí, sí. O sea que al momento de usted estar en la gesta de Malvinas, no era un pibe, era un médico recibido, bueno, con el grado que, Claro, que al tenía... momento tenía ya el grado de capitán de corbeta, No, 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 era teniente de navío teniente navío. y tenía 26 años. Claro. Sí, sí, a ver, 25, joven, pero ya con experiencia de siendo médico. claro. Y bueno, la superioridad, el 2 de mayo, yo vivía acá en la base naval. Ujú. El 2 de mayo mis jefes del servicio de cirugía del Hospital Naval me informan que tengo que ir en reemplazo de un colega que tenía problemas de salud en Malvinas. Así que con un avión muy conocido y muy amado por la Armada, que era el Electra, me trasladé hasta Río Gallegos y en Río Gallegos me transbordaron a un Fokker F-28. Salimos bien tarde. En el avión el único que viajaba como pasajero era yo. Los demás eran papas, batatas, cebolla, pertrechos y demás. Así que llegando a Malvinas, minutos antes de aterrizar, eh, recibimos todo el fuego naval de los ingleses, así que el avión carreteó mientras que la tripulación de ese avión tiraba las papas, la correspondencia, toda la carga que llevaba. Cuando llegó al final de la pista, bueno, entre las papas, la cebolla y demás, también me tiraron a mí. Eh,
imagínese, de noche, todo oscuro, no sabía para qué lado ir ni qué pasaba, así que como veía el fuego de los cañonazos de la flota inglesa, me acurruqué a un costado de lo que creía que era la, la pista Esto estamos hablando de la pista de Puerto Argentino. de Puerto Argentino, ¿sí? Sí. Sí, era constantemente asediada la pista de Sí, Puerto sí. Argentino para... Y bueno, en un momento dado lo único que rezaba era que si el bombazo tenía que darme, me lo diera entero y no en partes. Bueno, ahí estuve un rato, que no puedo precisar cuánto, porque el- los minutos se hacen horas cuando uno soporta un bombardeo de ese tipo. Eh, de buenas a primeras paró el bombardeo y se prendieron las luces de celulares o linternas y comencé a escuchar voces. Así que ya por lo menos estaba vivo y había gente alrededor mío. Ahora, doctor, para hacer un poquito retrospectiva, muy poquito, porque es interesante lo que está contando y nos está llevando a todos los que estamos viendo este video a ese momento. Podemos sentir hasta el miedo. Sí, Pero quiero ir al momento de que usted está en Puerto Belgrano, en el hospital, en cirugía, obviamente atendiendo seguramente gente que ya venía de Malvinas, o sea, usted sí, sí. ya sabía más o menos lo que estaba pasando allá en el sentido de que, bueno, estaban atendiendo gente que venía desde allá. Eh, Al momento que usted lo destacan, que le dicen está destinado a Malvinas, ese instante, me gustaría que usted nos describa ese sentimiento, que es difícil describir un sentimiento, pero me gustaría que ese momento que le dicen, bueno, usted tiene que ir. Miedo, ansiedad, ganas, haber visto No, algo ya en el ansiedad hospital. siempre tiene uno. Yo tuve la enorme suerte de que tenía, o tengo, mejor dicho, una familia muy comprensiva que vivió lo que es la Segunda Guerra Mundial. Claro, Mi esposa también es descendiente de militares polacos durante la Segunda Guerra y la ansiedad existe siempre, el dolor de la separación también. Pero mi mujer ya estaba acostumbrada porque yo había estado el año anterior en el Batallón 5 en Río Grande y a veces salíamos de campaña por un mes y medio. Y bueno, eh, tenía todo el equipo. claro, es importante lo que está señalando usted, porque al haber estado en el BIN 5, el BIN 5 es un batallón que estaba en una zona que era parecida a lo que se vivía en Malvinas, ¿no? Zona fría, Claro, turba sí, y demás, sí, ¿no? sí, Estaban sí. preparados, más aclimatados, ¿no? Y usted al haber estado un año antes en el BIN 5, por ahí lo ayudó un poco también, ¿no? Estaba, sí. Aparte me traje todo el equipo de combate del Batallón 5 y que me sirvió justamente para ese traslado a Malvinas. Claro, claro. Ahora volvamos a la pista. Volvamos a la Volvamos a la pista. pista. Ahora sí, volvamos a la pista. Bueno, entre todo el murmullo, ruidos y demás, me acerqué a la gente. Justo había un vehículo, me identifiqué y les pedí por favor que me acerquen hasta el Hospital Militar Interfuerzas en Puerto Argentino. Efectivamente, por un camino que parecía corcovear el auto, que no sabía si me tiraba en cualquier momento por los pozos. Eh, Claro, pozo, barro, patinoso, sí, humedad. es todo turba Claro, esto. Ahí llegué al Hospital Interfuerza Malvinas, me presenté al director que muy amablemente me recibió.
me invitó a conocer al resto de los compañeros, porque como era un hospital interfuerza, había gente de la Armada que había ido antes, de la Fuerza Aérea, y obviamente el grueso era del Ejército Argentino, Correcto. porque ese hospital se armó a partir del hospital de Comodoro Rivadavia. Así que bueno, el director, vuelvo a repetir, me recibió con mucha amabilidad y ahí apareció, me dieron un lugar de alojamiento que no era más que un cuartito para tirarte en el piso y descansar un rato. En ese cuartito que llamamos cuartito o camarote marinero, estaban todos los colegas que habían ido antes, eh, médicos, suboficiales y cabos que habían sido destacados el 2 de abril, ¿no? Bueno, ahí terminé siendo el más antiguo de todos los que estaban, así que era un poco el responsable de todos. Tal es así de que, bueno, esto viene después, seguramente querrás hacerme alguna otra Sí, pregunta, no, pero pero está bien después, como usted va llevando porque... anécdota de por medio, iba a contarte de que Sí, eh, el camarote de la Armada, de los muchachos de la Armada, lindaba con un camarote de Fuerza Aérea. Y los de Fuerza Aérea eran profundamente religiosos, así que a la noche rezaban y nosotros teníamos que de alguna manera aguantarlos y algunos en su fuero íntimo, como yo por ejemplo, también rezaba, pero comenzamos a hacer bromas al respecto como para bajar un poco la tensión y el nerviosismo que se estaba viviendo. sí, ahí hablando no, lógicamente, tensión, nerviosismo en el medio de todo eso, eh, digo, camarote, gente, usted estaba, automáticamente se puso a cargo de gente por una cuestión de antigüedad y demás, pero además de ese ambiente de tenso y de dolor, ¿no es cierto? Porque es una realidad. No hay peor cosa para un médico que no poder salvar a un paciente. Eh, había algún rato como para distraer un poco, para bajar un poco, para no pensar justamente en lo que se estaba viviendo. Sí, sí, no era muy frecuente, No, no, a ver, no estaban de joda, digo, para decirlo así, pero había tra- un momento para desconectar de lo que se pero estaba era una viviendo. cuestión de supervivencia mental. Ah, Era una forma de eh, ensimismarnos más en lo que estábamos haciendo, tratando de buscar un poco de humor para distendernos, para olvidarnos por ese ratito de los seres queridos que quedaron en casa. claro, Algunos de nosotros teníamos chicos chicos, que hace que la distancia sea más grande, más claro, dolorosa. Pero después enfrascados en la labor, uno se olvida de estas cosas. claro. Y bueno, al día siguiente de que llegué, después de que la recepción de mis colegas, el El director, rezo de la noche de los de Fuerza claro, Aérea. el director del hospital me asignó una cama quirúrgica, ¿no? Una camilla, mejor dicho. Algo como esto que tenemos acá, parecido. No, no, Ah, un poquito más una cómoda. mesa quirúrgica. Ah, sí, está bien. Había 5 mesas quirúrgicas, que no era otra cosa que mesas comunes preparadas como para poner una colchoneta y poder operar arriba de eso. Claro. Y en esa mesa quirúrgica éramos 3 los equipos, y teníamos 3 equipos de cirugía general, después estaban los traumatólogos, aparte estaban los odontólogos, cirujano maxilofacial, es decir, estaba bastante completo el Hospital Interfuerzas. Y bueno, al principio lo que comenzamos a observar,
todavía no se llegó al fragor del combate. Cuadros comunes, por ejemplo, gripe, neumopatías, y alguna que otra herida autoinfligida, algún soldado que no se aguantaba la tensión y se apoyó mal en el fusil y casualmente salió la bala y le dio en el pie. Pero comenzaron... ¿Se toman un segundo para pensar en eso? ¿O No, solamente curan el pie no, no, y no, listo? no, no. La idea era recuperar al herido lo más rápido posible y después evacuarlo si fuese posible. Claro. Mientras que teníamos techo aéreo podíamos evacuar, pero después cuando perdimos el aire también teníamos que atajar todo nosotros. Y también ahí hicimos, en particular yo, vimos las primeras consecuencias del pie de trinchera, que era una entidad que no la conocíamos en detalle, así que obrábamos según el criterio profesional que teníamos y la poca experiencia que teníamos, que después, gracias a Dios, se manifestó espectacularmente gracias a un trabajo de los colegas del Hospital Naval que con el tema de la cámara hiperbárica salvaron muchos miembros que estaban muy comprometidos, sobre todo por la gangrena que presentaba el pie de trinchera. El pie de trinchera, por ahí para el que no sabe, doctor, es aquellos que están durante mucho tiempo sometidos a la humedad y, o sea, los pies que están sometidos a la humedad, pies mojados y demás, ¿no? Exactamente, con temperaturas entre 0 y 10 grados, con los pies mojados, claro, y durante 10 días, como mínimo. Claro. Es inevitable que por puedan tener por un eso cuadro es de esa fundamental característica. el movimiento, cambiar las medias, el calzado, estar bien nutrido, no fumar, no tener antecedentes de alcoholismo, todo eso conspira. Bueno, después de que aparecían los casos de pie de trinchera, comenzaron, a medida que iban avanzando las acciones, teníamos otro tipo de patología en el hospital, heridos de bala, heridos por esquirlas de bombas, de mortero o de cañón, que ya son un capítulo distinto, porque ahí hay que hacer las cosas lo más rápido posible. Operar en un teatro en un teatro de operaciones como estas, como la que vivimos, no es fácil. ¿Cómo se mantiene entre comillas, o cómo se intenta mantener la esterilidad? ¿Vio? Uno va a un hospital, uno normalmente cuando uno se opera, se hace lo que se puede. tenés todo absolutamente esterilizado, pero estás en el marco de un hospital, digo, en un lugar como este. No, el material es estéril. Lógicamente, pero mantener por ahí un ambiente claro, esterilizado. bueno, eso es lo difícil, es difícil, estamos ¿no? en combate. Claro. Por eso digo, no es lo mismo operar en el hospital y con todas las comodidades que representa el ambiente, las enfermeras, las instrumentadoras, todo el personal que se mueve en un quirófano, a operar en un campo de batalla, por decir así. Correcto, sí, sí. Porque primero que nada uno tiene que ser rápido, pero de ser rápido tiene que tener 3 premisas: salvar la vida, después el órgano y en último lugar la función. Entonces, la velocidad es imprescindible, donde se olvidan los preciosismos quirúrgicos. Los preciosismos quirúrgicos es en la delicadeza en el tratamiento. Acá lo importante es salvar al individuo, salvar su órgano y después ver cómo se podrá solucionar
cuando termine la guerra, la parte funcional que seguramente en un hospital de mayor complejidad se puede realizar, ¿no? Decisiones rápidas en un instante Sí, y por lo regular eran pocos. Digo, usted quizás tendría uno o dos asistentes porque había quizás más gente que sí, necesitaba sí, atención, ¿no? pero todos trabajábamos en conjunto en forma armoniosa. Al principio había pequeños detalles, por ejemplo, de tipo fino, por decir así. Los cirujanos del ejército argentino estaban acostumbrados a usar alcohol iodado para pincelar a un enfermo y nosotros Pervinox, que es Claro. iodopovidona. Pero no hace a la esencia, es decir, los gestos quirúrgicos son los mismos, hay detalles mínimos, pero no afectan para nada lo que uno está proponiendo o haciendo. ¿Estuvieron siempre bien abastecidos, doctor? Digo, en cuanto a lo que tiene que ver con material Con para, para, material, para poder... yo diría que sí, como no estaba a cargo de esto, porque eso lo manejaba otro grupo de Claro, pero personas, usted, al momento de la atención de no, algún no, no, no paciente, usted tuvimos, no, no no, tuvo problemas de no, 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 abastecimiento de insumos. no, 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 en ningún momento, al menos hablo a título personal, ¿no? Lógico, sí, 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 tal cual. Por ahí en algún otro quirófano, por decir así, pudo haber alguna falla. Claro, Quería decir que sí, donde estaba el hospital, que es una cosa que nunca se habló, el hospital se tomó unas instalaciones que todavía hasta hoy día no sé realmente cuál de las dos versiones son las valederas. Una versión decía que iba a ser un hotel y otra versión que iba a ser una colonia de vacaciones de los chicos de Malvinas, de Puerto Argentino. La cuestión que el edificio no fue habilitado para ninguna de las dos cosas porque su construcción era bastante paupérrima. Así que lo único que tenía eran los muros y los ventanales. Así que fue una cosa que nunca terminé de discernir cuál de las dos era. claro. Pero era bastante pobre para cualquiera de las dos. Sí, 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 seguramente, seguramente. Y a ver, el día rutinario era más o menos el mismo que puede llegar a tener un hospital acá en el continente, ¿no? Tenía una guardia de una determinada cantidad de horas, después descansaba, o estaba totalmente alerta No, 24/7. las 24 horas del día a la orden. Este, Teníamos en materia de cirugía armados tres equipos, de manera que había por ahí, de acuerdo al volumen de gente que teníamos que atender, o trabajábamos los tres, o trabajábamos dos y descansaba uno, y viceversa, y así, de ese modo, tratábamos de mantenernos en actividad. Aparte, el que estaba operando tenía la tranquilidad de los que no estaban operando, asistían igual, porque no solo era cirugía, había heridos, lastimados, golpeados, había gente de todo tipo que había que ver, ¿no? Obviamente. Mucho desborde en algún momento, cuando la cuestión recrudeció, ya cercano, digamos. La ¿Usted estuvo noche, hasta el último día? ¿cómo? ¿Usted estuvo hasta el último día, hasta el 14 de junio? Y más. Y más. Bueno, eso lo vamos a hablar en un ratito. Pero ¿hubo en algún momento de desborde, digo, Sí, de sí, mucho sí. paciente uno tras del otro? Sí, todo esto comenzó así, un flujo grande de heridos el 12 de junio Claro, sí, a la tarde, sí, sí, cuando recrudeció por la cosa. decir la tarde. Yo me acuerdo que la noche del 12 al 13, del 13 al 14, no dormí nada. Estuvimos al pie del cañón permanentemente, es decir, llegó un momento en que uno ya no tenía fuerza para moverse. Me acuerdo que seguramente le va a interesar.
un dato pintoresco de todo esto, cuando el día 14 se anunció de que firmó la rendición, Sí, se cesaban el sí, fuego. que salía afuera del hospital, me saqué los guantes, era todo un campo nevado, con pertrechos tirados por todos lados, tanques humeando y un silencio mortal y una gaviota que sobrevolaba todo eso. Era un paisaje terrorífico. Claro. Había manchas de sangre de un lado, del otro, gente tirada, Sí, pero gracias a Dios pudimos actuar con honor y con delicadeza. qué, qué interesante lo que dice, ¿no? Porque, bueno, Son esas, ojo, son esos flashes tomarse, sí, pero tomarse un que a uno segundo, le queda grabado como, claro, tomarse un segundo para tomar esa foto mental, ¿no? claro, sí, sí. De decir, bueno, terminó, pero cumplí. Y eso es importantísimo. Hasta ahí no había cumplido. Me quedaban 15 personas más a mi cargo. ¿Qué iba a hacer con ellos? Claro. Ejército no me lo aceptaba porque era el componente naval. Como yo estuve con el capitán Robacio el año anterior en el BIM 5, digo, ¿qué hago con mi gente? Y venía la versión de que los que iban a tomar el hospital eh, no eran muy simpáticos, entonces dispuse de que cada uno se llevara, porque no sabíamos dónde íbamos, que cada uno se llevara 2 frascos de suero consigo, porque no sabíamos dónde íbamos a parar, no sabíamos en qué condiciones íbamos a estar. Entonces me uní al BIM 5, del hospital marchamos al BIM 5, el BIM 5 paró en el apostadero naval hasta que le dieron la orden de marchar al aeropuerto, que iba a ser el campo de concentración de todos los prisioneros, porque nosotros éramos prisioneros. Así que marchamos ahí, eh, eran unos 10 kilómetros, 11, por caminos de barro, turba. Algunos pocos desubicados nos puteaban en inglés, pero era previsible. Y bueno, cuando llegamos al aeropuerto no teníamos dónde alojar, nada. No había carpas, nada. Entonces con un grupo de secuaces del camarote marinero armamos un rancho con las alas de un pucará que estaba hecho bolsa. De los que habían quedado, claro, los pucará que habían quedado en el bombardeo de Y los. claro, Claro. y bueno, pusimos los cascos para juntar agua de la nieve, porque sabíamos que teníamos que consumir una determinada cantidad de agua por día y no sabíamos si íbamos a tener o no agua, ni comida. Entonces los frascos de suero que llevamos nos sirvieron para mantenernos 1 o 2 días, pero estábamos a la intemperie, debajo de la sala de un pucará, que bendigo el pucará, porque si no hubiésemos estado peor. Hasta que vino un grupo de veedores de la Cruz Roja Internacional a visitar el campo de concentración, que éramos como 5.000 los que estábamos ahí, entre los de Ejército, Fuerza Aérea y nosotros. ¿5.000? Y no Ponele, sé, muchos. muchos. Wow. Entonces, en un momento dado me acerqué a esta gente y digo, mira, tengo gente con disentería que acá no van a aguantar, hay que evacuarla.
Bueno, no sé con quién hablaron, cómo lo hablaron. Son detalles que uno no tiene por qué lo maneja la superioridad. Correcto. La cuestión es de que mandaron un helicóptero para evacuar a los que estaban con disentería, que no había ninguno. Pero no importa, nadie le pedía los calzones a nadie, así que bueno, todo aquel que pasaba cerca lo subía y con uno de los míos lo mandaba, uno o dos míos lo mandaba también con el helicóptero que iba al Bahía Paraíso. Y así fue durante el día 4 y 5. El día 6 quedé solo. A todos los del contingente naval los saqué, quedé solo debajo del ala del Pucará. Y tuve la enorme suerte de que el piloto del helicóptero que tenía que ir a San Carlos volvió al aeropuerto. Correcto. Entonces digo, no, no te vas a San Carlos sin nada. Subíme todo, el primer tipo que pasaba al lado lo subía a bordo. Claro. Y me tiré yo y terminé en el Bahía Paraíso. Y acá tengo una anécdota que no es cómica, pero no deja de ser una anécdota. En la explanada del buque estaba el doctor Coleta, que era un compañero mío, operábamos juntos en el Hospital Naval. Entonces me dice, nombre, apellido, matrícula. Le digo, Alberto, ¿no me conoces? Estaba tan demacrado, que no me voy a olvidar nunca. Metió la mano en el bolsillo del guardapolvo, sacó una manzana. Mira. Yo llevaba días sin comer. Claro. Me dio una manzana y a partir de ese momento quedó sellado entre nosotros el Adán y Eva. Claro. como chiste. Qué importante, ¿no? Reconocer, darle una manzana, el primer acto automático, ¿no? De un amigo, compañero, Sí, camarada. no me reconoció, yo perdí 12 kilos. 12 kilos. Sí. ¿Había lugar para el miedo? Yo creo que el miedo es el gran enemigo de uno. El vencer el miedo es enfrascarse en lo que uno tiene que hacer. Te diré que hasta el día que que clavé por primera vez el bisturí, allá, Sí, sí. tuve miedo. Miedo porque el fuego era continuo y no quiero hacer la omatopeya de cómo era lo que se escuchaba, porque se escuchaba el silbido del proyectil que estaba pasando por encima tuyo. Claro. No te olvides que el hospital estaba en el medio del fuego. O sea, a ver, para ponernos en contexto. Usted me está diciendo que tenía que clavar el bisturí mientras escuchaba desde algún lado el boom, boom, boom de los barcos y al ratito o al rato el silbido de los proyectiles. Y la caída. Y la caída. O sea, esa era la música de fondo que tenía usted. Exactamente. Eso manera era incesante. lo más cercano, cada vez estaba más cercano. Entonces el miedo era antes, pero cuando ya metes la mano en el herido en el que necesitas operar, te olvidas de todo eso. Ya te acostumbras. No, no es que te acostumbras, sabes que tenés esa obligación para con el que está abajo tuyo. Entonces tenés que brindar lo mejor de vos, no podés abstraerte, mejor dicho, no podés meterte en el tema de si cae cerca o lejos. Tenés que estar sobre el paciente. ¿Cómo usted, a ver, contó que llega automáticamente por una cuestión, insisto, de antigüedad, tiene como una especie de gente a cargo, Sí. ¿no? Enfermeros, personal subalterno.
Usted como líder, ¿cómo se mantiene la moral alta o justamente o tratar de ver si también el personal está con miedo o está con algún temor? ¿Cómo se mantiene Mantenerlos eso? ocupados, mantenerlos ocupados, ya sea profesionalmente o con alguna chanza, algún chiste, eh, al- alguien que sepa cantar y tocar la guitarra que amenice un poco. Esas son cosas muy importantes. El miedo es terrorífico, es decir, es invalidante. En cambio, cuando uno está enfrascado en el trabajo, lo supera. Yo creo que la experiencia vale mucho, pero cuesta caro, cuesta caro. Yo como cirujano, para mí fue una experiencia impresionante, pero no en esta circunstancia me hubiese gustado tener esa experiencia, no en esta circunstancia. Y bueno, y otra cosa es tratar de encontrar humor donde no lo hay. De hecho, te voy a contar una anécdota si te Sí, interesa. doctor. Estaba en el hospital, tenía una especie de guardia adelante y cae un soldado correntino agarrándose del pecho y dice, estaba con mi teniente, venían los Gurkas, yo justo había cargado el FAP, que es un fusil Sí, ametrallador, y dice, y no me voy a ir sin tirar un tiro. claro. Viniendo los Gurkas de frente. No sé si eran Gurkas, para él era Sí. cualquier inglés era Gurka. Sí, tal cual. Agarró, dice, el teniente, el oficial con los demás se replegaron, yo di media vuelta y vacié el cargador. A uno le pegué acá. Pero, Sí, ¿qué pasa? Cuando me doy vuelta me la pones. claro. Bueno, entonces uno vino al hospital entero, sin problemas respiratorios y demás. Uno no entendía cómo es que no le pasó nada, Claro. habiendo recibido un disparo en el tórax. Y bueno, vamos a ver. Lo comenzamos a revisar y él tenía un atado de Jockey Club, de cigarrillo de Jockey Club en el bolsillo. Sí. El proyectil le sacó todos los filtros y le Ah, dejó los culitos del sí, tabaco. claro, Y lo único que tenía era una quemadura de piel. claro. Así que a veces uno se asustaba gratuitamente. Y no era su momento también, ¿no, No era doctor? su momento. Otro caso, viene un soldado, lo traen, que se había desmayado, que le habían pegado un tiro, qué sé yo. Tenía el casco de acero y vos veías el agujero de ingreso del proyectil y el de salida mucho más grande. Claro, claro, sí, un 762. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos el casco y el Claro, sí, cráneo sí. se nos abre. No, tuvo tanta suerte de que el proyectil entró entre el de casco de acero y el de, ¿cómo se llama?, de Kevlar. El de Kevlar. Pegó, hizo el sedal y salió y nada más. Lo único que tuvo es una contusión Sí, del golpe en la por el cabeza golpe que del proyectil. Bueno, esas cosas cuando... ahora las recordás como una Claro, anécdota. claro. Este, Sí, sí, aparte, a ver, no quiero imaginar en esos instantes. Traemos un herido de bala en la cabeza, pa, pa, pa. Vos te vas sí, preparando mentalmente para atender un herido sí, de sí, bala de esas sí, claro, características. pero por supuesto, Preparás a todo tu equipo, que serán dos o tres igual, porque hay muchos más heridos, y de repente encontrar ese tipo de cosas también son a veces cosas que son pequeños alivios, son pequeñas claro, victorias que se dan dentro de un marco tan complicado. Ya en el Bahía Paraíso, sí, ya en el Bahía Paraíso, esto había terminado,
¿Le tocó atender seguramente gente o solamente se estuvo ahí como un tripulante más del Bahía Paraíso? No, el Bahía Paraíso era buque hospital, Correcto. tenía todo armado de primer nivel. ¿Usted automáticamente se puso al servicio como médico nuevamente en el Bahía Paraíso? No, no, no. Ah, Yo estaba claro, usted fuera venía, de combate, usted estaba digamos. fuera de combate, perfecto. El Bahía Paraíso, a todos los que habían levantado y demás, nos llegó a Punta Quilla. En Punta Quilla la diferencia de mareas no permite de que pueda desembarcar por escala. Así que nos pusieron en un contenedor y con la grúa nos bajaron. De ahí nos llevaron a, a Gallegos, no, a Río Grande. Y de Río Grande a Puerto Belgrano, en avión, ¿no? El 14 de junio termina esto. ¿Cuándo pisa Puerto Belgrano? El 20 de junio, El día día de la... de cumpleaños de mi viejo. Fua. Mi fiado viejo cumplía ese día cumpleaños. Anécdotas cómicas. Llegué a mi casa, no había nadie. Entonces voy a la casa del vecino, la gorda de Funcho. Y le pregunto, ¿Su casa en La Plata o acá? Acá. Acá. Yo vivía en la casa 50. Entonces le digo, che, ¿no lo viste? Y la gorda estaba de espalda, sacando algo de la heladera. Yo abro la puerta, es la madrina de mis hijos, ¿no? Así Correcto. que tenía confianza. Abro la puerta, la gorda se da vuelta. No lo podía creer. Bueno, y Cristina y Pipe y Marilla, y deben estar en la casa de la otra vecina que cumple años. ¿Querés comer algo? Me preparó una sopa ahí nomás que había cenado, eran como las 11:30, 12 de la noche. Bueno, la cuestión es que fue a buscarla ni siquiera el perro estaba en casa, así que estaban todos en la otra casa. Fue a avisarle de que se le cayó un mueble y que necesitaba urgente que le den una mano para levantarlo. Claro, Para no decirte que estaba yo. claro. A todo eso yo estaba en la cocina de casa. Bueno, cuando entraron, La sorpresa. la sorpresa. Pero ¿qué pasa? Al día, mi mujer, como toda mujer de naval, pasó revista a todo lo que traje. Mm. Y una de las cosas que había comentado es que faltaba ropa, obviamente. Al día siguiente me entero de que mi hijo, que tenía 6 años, le comentaba a la maestra de que papá volvió de Malvinas, pero perdió un calzoncillo. Qué linda anécdota, lo que es la Son inocencia de esas los chicos, ¿no? anécdotas que... ¿Y el después, doctor? ¿Usted continuó en la Armada? ¿Continuó trabajando en la Sí, Armada? sí, seguí en la Armada, sí. ¿Y se hablaba de eso? No mucho. Yo te diría que tengo un cierto dolor por eso. Yo durante mucho tiempo me llamé a silencio porque es muy difícil expresar algo que siente uno cuando no está entre sus pares que pueden entenderlo. Entonces, varias veces me llamaron de Radio Mitre, me llamaron di una charla en la universidad, pero trato de no hablar de este tema. El hecho de que ustedes me entrevisten se lo deben a este hombre que está ahí, que es el presidente del centro.
no soy de dar charlas. Y en el hospital, los que están ahora, porque yo me retiré hace 12 años, o 14, qué sé yo, ya ni me acuerdo. Estoy más cerca del arpa que de la guitarra, así que, viste, a veces el agua no llega al tanque. Y los chicos jóvenes no los veo muy interesados en eso. De hecho, yo tengo ahí, no sé si viste que traje Sí. unos papeles, tengo un pequeño resumen que lo había preparado para una conferencia con todos los datos, Sí. pero desde el punto de vista de técnica médica más que nada. Pero ya te digo, es muy difícil de hablar de otros temas. Podría contarte 1000 cosas más Correcto. que por razones obvias, como posiblemente quienes vean este video tengan algún pariente, amigo, conocido o alguien que sufrió las consecuencias de la guerra, no puedes contar con precisión, digamos. Correcto, sí, 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 claramente. Uno lo entiende, por eso uno trata también de, a la hora de entrevistar, me toca casualmente debutar como entrevistador y Y lo justamente hace muy bien, bueno, ¿eh? le agradezco mucho. ¿Qué mensaje podría dejar? Usted recién hablaba haciendo el chiste, ¿no? De más cerca del arpa que la guitarra y demás. Pero YouTube creo que tiene un archivo de más o menos unos 30 años, ¿sí? Unos 30 años. Puede quedar este video dentro de YouTube. No lo voy a Digo, ver. no, pero ¿qué mensaje le dejaría a usted de su vivencia, desde el punto de vista, desde su vivencia como médico en Malvinas a la posteridad, al futuro, a los nietos o a los hijos de sus nietos? Viví hoy y ama mucho. Suficiente, Listo. suficiente. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, Hay, fue un hay, enorme placer. última, Sí. ¿hay algo que no haya contado que le gustaría contar? Pero que no haya contado nunca. No, creo que no. Y si queda, queda en el baúl de los recuerdos. Ahora sí, le doy la mano. Muchas gracias, doctor. Por favor, Muchas gracias a gracias. usted. Bueno, se presenta solo. Por favor, un aplauso.